Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 37. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Esa es la palabra. Amén. Yo meditaba en mi corazón que nosotros nos reunimos hace unas par de semanas para hacer una planificación de lo que iba a ser la semana de aniversario, y me di cuenta que los planes de nosotros no eran los planes de Dios. Llegamos a la conclusión de que nosotros proponemos, pero Dios tiene pensamientos más grandes para nosotros, porque Él es soberano y controla todas las cosas. Si no fuera así, yo no sé qué estoy haciendo acá, porque nosotros habíamos planificado otras cosas, pero el Señor no lo quiso así. Y yo pensaba que bueno es el Señor porque nos permite estar en comunión, nos permite estar unánimes, unidos, y a lo mejor el Señor no quiso traer visita, ¿cierto, mi hermana? Porque el Señor quiere bendecirnos y Él va a usar todas las formas para bendecirnos a nosotros. Esta palabra que vamos a compartir hoy día es muy importante, es algo muy profundo, muy poderoso, si usted lo toma y lo toma para su vida, para su familia, para su vida espiritual. Esta palabra que leí es una palabra que tiene que ver con un contexto cuando Pedro iba a predicar. Dice que fue luego de la venida del Espíritu Santo. ¿Se recuerda usted que Jesús había muerto, había resucitado y había ido al cielo? Y le dijo a sus discípulos que esperaran en un lugar para que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Y ellos esperaron, ¿cierto? Pero una cantidad de personas esperó, no todos esperaron. Dice la Biblia que había muchos más, pero solo 120 se quedaron esperando en ese lugar, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que le hablaron otras lenguas, usted conoce la historia, ¿cierto? Y fueron llenados de la presencia del Señor. Y dice que pensaban incluso que estaban borrachos, porque era muy poderoso el Espíritu Santo en ellos. Es cuando una vasija se llena y sobrepasa ese aceite, chorrea. Así estaban ellos, llenos del aceite de la unción del Espíritu Santo. Y en ese momento Pedro hace su primera predicación. Aquí dice primer discurso de Pedro. Es la primera vez que a un discípulo le toca predicar. Imagínese, mi hermana, cuando le toca a uno por primera vez, ¿cómo se siente? Este era Pedro, predicando esta palabra. Este capítulo 3, 2 y 3, empieza a predicar Pedro, y él dice, los entendidos, que él hace una predicación con 4 puntos clave que son como importantes y que resumen el evangelio que nosotros profesamos, el evangelio de Cristo. Está contenido en este sermón de Pedro. Y los entendidos, los teólogos le llaman querigma, para que usted sepa. ¿Y sabe qué contiene? Contiene el testimonio del Antiguo Testamento. Pedro explica y dice, los profetas profetizaron y hablaron de un Mesías. Amén. Y dice también, habla de que Jesús tuvo un ministerio público, que Él nació de María, explica su vida, su pasión, su muerte, su resurrección. Y dice que también hace una exhortación al arrepentimiento. Y ahí dice que cuando Pedro terminó de predicar estas palabras a esas personas que estaban reunidas ahí, dice, al oír esto, estas personas, después de que oyeron ese mensaje, ese sermón que Pedro predicó, estas personas, dice, se compungieron de corazón. Y eso es lo que hoy día vamos a hablar. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y sabe que me llamó la atención esa palabra, y ellos se compungieron. ¿Ha escuchado esta palabra alguna vez? La usamos poco, ¿cierto? Pero tiene que ver en nuestro lenguaje actual con una persona que se entristece, que es como que se contriñe, como que se humilla, como una persona así. Pero sabe que el Espíritu Santo quiere hablarnos más allá hoy día, y quiere hablarnos del corazón. Muchos mensajes a lo mejor usted ha escuchado acerca del corazón del hombre. La Biblia dice que el corazón es uno de los lugares más importantes, porque allí es como el centro del ser humano. Allí se albergan las emociones, los sentimientos, todo el intelecto, todos nuestros pensamientos, todo lo que hablamos viene del corazón. Todo lo que nosotros sentimos viene del corazón. Aún las dolencias que podemos tener también están en el corazón. Y también dice la Biblia que nuestro corazón es malo.
¿Sí o no? Dice la palabra que el problema es que nuestro corazón es pecaminoso, es inclinado al mal por naturaleza, porque nosotros somos pecadores, ¿cierto? Así dice su palabra. Dice el libro de Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios, ¿cierto? Dice la Biblia en el libro de Génesis que desde el inicio, del principio de la creación, el Señor dijo que todo designio del pensamiento del corazón del hombre es inclinado al mal. Esto usted lo tiene claro. Todos sabemos que el hombre por naturaleza, su corazón es malo, es perverso. Es una palabra fuerte, así dice la palabra. Nuestro corazón estaba corrompido antes que conociéramos a Cristo, ¿cierto? Y las personas que andan caminando en la calle y que no conocen a Cristo, su corazón es corrompido, su corazón es corrupto, su corazón es perverso, su corazón es pecaminoso. Para que usted entienda, ellos tienen esos corazones. Nosotros, el Señor está haciendo una obra en nosotros, por misericordia, por gracia. También somos inclinados al mal, pero cuando nos arrepentimos, el Señor va trabajando en nuestra vida. Esa es la diferencia entre un impío y un cristiano, ¿cierto, mi hermano? Dice la Biblia que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, dice en Marcos capítulo 7. Del hombre, dice, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si usted se pregunta, ¿por qué estamos viviendo esta situación? Porque de dentro del corazón sale la maldad. Porque esas personas no conocen a Cristo y sus corazones son malos, son inclinados a lo malo. Porque uno se sorprende, ¿cierto?, cuando ve, como decía mi hermano, un carabinero y lo golpean y le siguen pegando y pegando. Y uno dice, pero ¿cómo esas personas no tienen dominio? No se controlan. ¿Cómo? Hay tanta maldad en sus corazones. Esa es la respuesta. Sus corazones son perversos. La maldad está en ellos. Y todo lo malo proviene del corazón del hombre. Amén. Y sabe que el Señor me enseñó a través de esta palabra. Usted conoce una enfermedad. Las hermanas que estudian eso saben, pero nosotros lo hemos escuchado. He escuchado una enfermedad que se llama arteriosclerosis. Todos la hemos escuchado, ¿cierto? Es cuando la arteria se llena de grasita. En breves palabras no le voy a explicar científicamente ni médicamente, pero usted sabe que es cuando comemos grasa y el colesterol sube, y etcétera, etcétera, y la arteria se puede llegar a un punto en que se tapa y se colapsa. Y esa persona puede tener riesgo cardíaco o riesgo de muerte si no se controla, si no tiene una dieta saludable. Y sabe que el Señor me enseñó que el corazón del hombre es tan perverso y está tan endurecido que tiene esta misma condición. Incluso en el original griego dice que se llama cardioesclerosis, al revés. Ese corazón está tan endurecido porque se va secando, secando, secando. Igual que la arteria, se puede ir tapando, tapando y va a llegar que no va a haber movimiento de sangre, no va a haber circulación. El corazón es lo mismo. Hay una enfermedad que se llama así, cardioesclerosis. Y cuando la Biblia habla de que el hombre tiene un corazón endurecido, la Biblia está hablando de que este hombre tiene un corazón duro, un corazón endurecido. Este corazón pierde obviamente su elasticidad, pierde toda su movilidad y la ciencia médica dice que se transforma como un corazón calloso. ¿Ha escuchado la palabra callo? Usted conoce. Le estoy hablando un lenguaje coloquial. Los callos, ¿cierto? Son endurecimientos en los talones, en diferentes lugares, en los codos. ¿Y cómo se pone? Seco y áspero y duro. Eso es cardioesclerosis. Y sabe que de la misma manera espiritualmente hay corazones endurecidos, hay corazones callosos, hay corazones de piedra, hay corazones que se enfrían, que no se alimentan, que no oran, que no buscan al Señor, que no tienen comunión, que no adoran, que estos corazones se van secando poco a poco. Y usted puede ver, hay hermanos así en nuestro alrededor, de repente no vienen, después desaparecen, y poco a poco, porque están lejos de la comunión. Y la Biblia dice que es en este lugar donde el Señor envía bendición y vida eterna, y la unción de Dios viene sobre nuestras vidas. Por eso nosotros venimos a este lugar, porque queremos ser alimentados por su palabra, por agua fresca, porque cuando bebemos agua fresca somos refrescados, y su espíritu, su alma, su corazón
corazón se alimenta. Pero ¿qué pasa si ese corazón no recibe agua? Físicamente y espiritualmente, una persona que no toma agua se va enfermando. Espiritualmente, un corazón así se va secando, se va endureciendo. ¿Sí o no, mi hermano? Usted conoce esta realidad. Aún la pueden ver cuando veamos la foto del aniversario y hagamos un recuento, un recuerdo, y vamos a ver, oh, este hermano, tantos años que no viene, oh, este joven está en el mundo, y uno empieza a decir, tanta hermandad que antes venía, tanto joven, tanto niño, y ahora son adultos y están fuera, ¿cierto? Es porque su corazón se ha ido secando, al punto en que ahora tienen un corazón endurecido, y es muy difícil hablarles, porque usted le dice, le vuelve a decir, le habla, le venga a la iglesia, y parece que oídos sordos, ¿cierto, mi hermano? Dice la Biblia que esta condición es como un corazón obstinado, es un corazón que está tan así obstuso, secado, así, no quiere nada. Y sabe que hay un ejemplo en la Biblia que usted se va a acordar y va a decir, claro, ese ejemplo es Faraón. ¿Se recuerda? Una y otra vez el Señor le dijo a Moisés, habla con Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y sabe que hay muchas citas, más de 15 citas bíblicas donde dice la Biblia que cada vez se endurecía más y más su corazón. Dice, más Faraón se endurecía, más y más. Y dice que el Señor envió plaga tras plaga. Dice la Biblia que envió la plaga de la sangre, la plaga de las ranas. Imagínense, hermana, ranas en toda su casa. Cuando uno ve un bicho y quiere sacarlo al tiro. La plaga de los piojos. Imagínense cómo estarían esas personas, sarpullidos, rascándose. La plaga de las moscas. Cuando una sola mosquita, nosotros nos quita, queremos sacarla inmediatamente de la casa. Imagínense, hermana, el ganado muerto. Cuando el ganado es vida, es alimento, es todo para una persona que vive de eso. Las úlceras. ¿Alguien de ustedes ha tenido una úlcera? Mi mamá, hace unos años atrás, la tuve que llevar porque tenía una úlcera de 2 milímetros en una pierna con varices, una úlcera varicosa, hermana. Estuvimos 3 meses, día por medio, curación, y era de 2 milímetros. Pero ella le ocasionaba tanto dolor, ella la tenía casi en el talón. Imagínense, no se podía colocar zapatos. Imagínense que el Señor envió esa plaga sobre los egipcios, úlceras. Y dice que cada plaga, Faraón más se endurecía. Y él veía los tremendos milagros que Dios hacía. Dice que el granizo, las langostas, se llenó de langostas. Y aún así él veía prodigios y milagros. Y dice que su corazón más se endurecía. Las tinieblas, luego vinieron tinieblas sobre ese lugar. Luego, ¿se recuerda esto? Lo aprendimos en la escuela dominical, es como que ya no nos acordamos de esto. La muerte de los primogénitos, hermana, murieron todos los hijos. Y ahí como que se tiró, al final ya soltó al pueblo. Pero usted sabe lo que pasó, ¿cierto? Eso no es parte de esta historia. Pero dice la Biblia que vez tras vez, más Faraón endurecía su corazón. Más Faraón, si usted lee el libro de Éxodo, cada capítulo, cada trozo dice, más Faraón endurecía su corazón, tal cual como Jehová lo había dicho. Más Faraón endurecía una y otra vez. La Biblia dice, una advertencia para nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación. Esto es un ejemplo, el Señor lo pone por ejemplo. No debemos endurecer nuestro corazón. Por eso venimos a la comunión, por eso venimos a congregarnos, para exhortarnos, para alentarnos, para decirle, vamos hermana, sigamos adelante, seguimos la lucha, tenemos pruebas, pero seguimos adelante. Cada día nos animamos los unos con los otros para que no nos vayamos a endurecer. Porque nuestro corazón es inclinado al mal. Entonces, tarde o temprano, se puede transformar en un corazón duro. Por eso dice la Biblia, exhortaos los unos a los otros, para que haya ningún corazón endurecido en medio nuestro. ¿Conoce corazones endurecidos? ¿Sabe? La Biblia dice, mi hermano, yo quedé sorprendida. Aún los discípulos
Se endureció su corazón. Pero ¿cómo si iban con el maestro? Dice la Biblia en el libro de Marcos, porque aún no habían entendido lo de los panes y los peces, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús hizo un milagro súper grande, ¿se acuerdan? Multiplicó los panes y los peces, hizo una tremenda milagro donde comieron más de 3.000 personas y dice que ellos no habían entendido, sus corazones estaban endurecidos. Sabe que yo meditaba, a veces hay hermanas, personas que el Señor sana de enfermedades grandes como cáncer, como situaciones de vida o muerte. Y usted los ve en el mundo hoy. Y dice uno, ¿cómo si el Señor hizo un milagro súper grande en sus vidas? Un milagro sobrenatural, prácticamente lo sacó de la muerte. Y hoy están endurecidos. ¿Sí o no? ¿Lo ha visto? Esto es una realidad en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué? Mientras leía los comentarios para entender estas palabras, ellos decían que los mayores corazones endurecidos están en la casa del Señor. Y yo me quedé preocupada y dije, por eso la Biblia dice, no temáis, manada pequeña, porque a Dios ha parecido daros el reino. Por eso somos una manada pequeña, porque aparentemente somos grandes y somos multitudes. Pero ¿cuántos realmente aman al Señor y sus corazones son un corazón de carne? Poco, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Dice la Biblia que los discípulos no podían entender por qué el Señor había hecho esta multiplicación de panes y peces. ¿Y sabe lo que le dice el maestro? Le dice, a ver si lo encuentro, dice, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis, aún teniendo endurecido vuestro corazón? Viendo milagros, hermanas, el Señor le habla, no podían ver. Y sabe que yo entendí que el corazón se endurece de algunas maneras. ¿Sabe cómo se endurece? Dice la Biblia en el libro de Mateo. Se cumple lo dicho por el profeta Isaías. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis, pero no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Cuántas veces el Señor nos habla y nosotros no podemos entender? ¿Cuántas veces el Señor nos hace palabra y no como que no entendemos? O nos hace ver y nosotros no percibimos las cosas. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé, que podamos mirar con sus ojos, que podamos afinar el oído para oír como Él quiere. Porque a veces el Señor no habla. Mire, el otro día me pasó una cosa así pequeñita, pero después quedé pensando, fui a visitar a una hermana que se desmayó. Y sabe que antes de salir, yo dije, voy a ir a un hogar, hay que llevar algo. No va uno de manos vacías, sobre todo si una ancianita. Y yo pensé, ¿le compro pan a la anciana? Y después dije, no, mejor le compro leche. Fue un pensamiento así, pero como me vino el pensamiento a la mente, pues. Compré la leche y fui a la casa, visité a la hermana y ¿sabe qué me dice la hermana? No se vaya, quédese, no quería que me fuera porque vive solita. Y ella me decía, no le puedo dar 11 porque no tengo pan. Y yo dije, ve que el primer pensamiento era del Señor, pero uno no sabe distinguir. Y yo llegué con leche, hermana, si no hubiera tomado 11 con la hermana. Pero el Señor nos habla y nosotros no sabemos discernir. No percibimos, es como que escuchamos, pero no oímos. Vemos, pero no percibimos las cosas. Que el Señor nos ayude. Amén. Que nuestro corazón no se engrose. Sí, dice en el libro del Salmo 119 que el corazón de ellos se engrosó como sebo, como grasa, ¿ves? El sebo es la grasa, como sebo. ¿Sabe que hace años atrás mi papá lo operaron de la vesícula y le sacaron así como una piedra? Y mi papá la dejó encima de la estufa y se lo olvidó, pues. Y no prende la estufa, hermana, y sabe que eso era como un aceite, se deshizo. Y ese era el sebo que estaba almacenado en su vesícula, la grasa. Eso es lo que el Señor quiere decirnos hoy día. ¿Cómo está nuestro corazón? Un corazón duro es un corazón que no oye, un corazón que no ve, un corazón que no percibe. Hay personas que están al lado nuestro y no entienden las cosas del Espíritu. Solo los que, como decía mi hermana, solo los que han crecido en madurez pueden entender. Algunos no entienden nada del Evangelio. Algunos están al lado de nosotros y uno dice, pero ¿cómo no va a entender la hermana? ¿Cómo no va a entender el hermano? ¿Cómo? Es porque no han tenido una conversión. ¿Sabe? Ahí es donde entra la palabra que leímos. Dice, necesitamos ser compungidos.
¿Y sabe lo que significa la compunción, ser compungido? Dice la Biblia que esta palabra, compungieron, significa traspasar, punzar agudamente, golpear violentamente, recibir como una puñalada. ¿Ha escuchado? No sé, pues de repente uno escucha las noticias, iba a tal persona y la apuñalaron. Y está grave, ¿sí o no? Porque es una herida profunda, es una herida de muerte. Le pusieron un puñal, una cuchilla, no sé, cuando lo asaltaron. Uno lee esa noticia o la escucha. Esto es muerte, ¿cierto, mi hermana? Eso es lo que el Señor quiere decir a ellos. Al oír esto, ellos se compungieron, sus corazones fueron traspasados de tal forma como una espada, o como un punzón, o como un cuchillo, o como una puñalada. Fue dado en su corazón. Y sabe que fue maravilloso cuando leí esto, porque entendí que eso es lo que el Señor tiene que hacer en nuestros seres queridos que no conocen a Dios. El Señor tiene que penetrar en lo más profundo de sus corazones, pero esta herida es una herida de muerte. ¿Y sabe para qué? Porque la Biblia dice que el arrepentimiento, que según Dios produce vida. Es triste, nos da tristeza, porque el Señor solamente al hacer eso puede mostrarnos que estamos en delitos y pecados. Por eso el Señor tiene que romper ese corazón duro, porque está tan grueso, está tan de piedra, que no hay ninguna palabra que la pueda hacer cambiar. Solamente el Espíritu Santo puede compungir ese corazón para que la palabra pueda penetrar. Dice la Biblia, usted se lo sabe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Necesitamos eso, no? Mi hermana, hoy día le digo, ¿usted ora por un inconverso? Pídele al Señor que haga esto. Va a traer tristeza, pero es tristeza de arrepentimiento, es tristeza para vida, es tristeza para salvación. Yo quiero que el Señor salve mi familia, y sabe que esta palabra es para valientes nomás, porque no cualquiera le va a pedir al Señor que haga esto en su familia. Debemos ser compungidos, mi hermano. Por eso ellos dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos después de haber sido compungidos? ¿Se recuerda usted de Pablo? Este hombre que perseguía a la iglesia, Saulo. Después fue cambiado su nombre a Pablo. Pablo, perdón. Él dice que perseguía a la iglesia y asolaba a los cristianos. Pero de repente tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. ¿Y sabe lo que él dijo? ¿Lo recuerda? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe que cuando una persona es convertida, lo primero que va a preguntar, ¿qué hago, Señor? ¿Qué haremos? ¿Qué hago ahora? Soy un pecador. No tengo opción, no tengo salida. Si el Señor no me muestra su gracia, voy derecho al infierno. Eso es lo que queremos que el Señor haga con la familia que no conoce al Señor, que ellos se vuelvan en pos de Dios y reconozcan que somos pecadores y que solamente la gracia del Señor puede salvar nuestra vida. Entonces meditemos hoy día en nuestro corazón. Sabe que yo vi un video que me hubiera gustado que lo vieran. Ojalá que tuviéramos alguna oportunidad para verlo. Sabe que se trataba de una pareja, un matrimonio, que fueron de misioneros, ellos eran suecos y fueron de misioneros a África, junto a otro matrimonio. Ellos tenían una guaguita, un niñito de 2 años, y fueron a un lugar porque el Señor los llamó de misioneros a África para ganar las almas. Y dice que cuando llegaron al pueblo donde tenían que predicar la palabra, no los dejaron entrar. Les dijeron que no, porque los dioses de ese lugar se iban a enojar y no iba a haber cosecha, como la gente cree, ¿cierto? Creen en cosas paganas. Y dice que los expulsaron de ese pueblo y siguieron caminando, y dice que con machete iban cortando porque era una selva y no tuvieron más opción caminar 1 kilómetro porque de todos lados los nativos lo expulsaban. Y ellos dijeron, pero Señor, tú no enviaste a este lugar para salvar almas. ¿Cómo vamos a salvar almas? Y dice que ya no podían regresar porque eran kilómetros y kilómetros y ellos iban con un bebé de 2 años. Y dice que llegaron a un lugar y hicieron como unas chozas de barro para acampar ahí.
Y dice que ellos dijeron, Señor, si tú no enviaste a este lugar, es porque tú vas a ganar las almas. Pero ¿cómo iban a ser alimentados? El jefe de la tribu solamente les dejaba que un niño pequeño le fuera a vender pollo, algunas frutas y algunas verduras. Y de eso ellos vivieron. Y dice que el niño venía cada semana y le traía pollo y huevos, cosas así, para que ellos pudieran alimentarse. Pero empezaron a pasarla mal, porque no había comodidades, no había nada por mi hermana. Nadie le estaba tendiendo la mano, solo lo que le alimentaba el niño. Y dice que la otra pareja se fue. Dijo, ya no aguanto más esta situación. Me voy para la casa, nosotros no estamos para sufrir, ya sufrimos suficiente. Y el matrimonio quedó solo con su guagüito de 2 años. Y sabe mi hermano que la esposa, para más remate, contrajo malaria, porque estamos hablando de África. No hay condiciones salubres en ese tiempo. Y sabe que ella quedó embarazada. Qué terrible. Si uno piensa con la mente del hombre, qué terrible, pero usted no entiende los planes de Dios. Yo por eso decía, nuestro Dios es maravilloso. Por eso le dije, los pensamientos de Dios para nosotros, Jeremías 29:11. Lo tiene que leer. Dice la Biblia que son de bien para nosotros. ¿Cómo? Si todo negro, el matrimonio ahí, pasando penuria, pasando necesidad, la esposa con malaria. Usted sabe que las personas con malaria se mueren. Y embarazada. Iba a dar a luz y ya no podía ir a un lugar porque eran muchos kilómetros y enferma. Y el jefe de la tribu se compadeció y envió una partera a ese lugar. La hermana se llama Esbea, dio a luz a una niña. Pero a los 17 días después de nacida murió por malaria y por la debilidad del parto. No habían condiciones. El esposo quedó devastado. ¿Qué hago con 2 niños pequeños? Un niño de 2 años y una recién nacida. Mi hermana, ¿sabe lo que él hizo? Entregó a su niño en adopción y se lo entregó a un matrimonio misionero que no podía tener hijos. Y le dijo, tome, críelo. Y él volvió a Suecia y dijo, no me hablen de Dios, no quiero saber nunca más, porque Dios me mandó allí, me quitó mi esposa, mis hijos van a tener que ser dados en adopción, no me hable nunca más, porque Dios me destruyó la vida. Imagínese, hermana, volvió atrás y se transformó en un alcohólico, enfermo, quedó postrado, tenía diabetes, quedó postrado. Pasaron los años, y antes que pasaran los años, esa pareja que adoptó a esa niña, los envenenaron en la misma selva. Esa es una historia real, mi hermana, por eso me gustaría que la vieran un día. Vamos a hacer lo posible para que usted lo pueda ver. Esta es una historia cortita, es 19 minutos nomás. Y dice que murieron los padres adoptivos y esa guaguita quedó a la deriva. Imagínense, mi hermana, fueron envenenados en ese lugar. Pero durante la corta vida que ella estuvo ahí, prácticamente el embarazo, ella pudo ganar a ese niño que le vendía pollos para Cristo. El que le llevaba los huevitos, las cositas, ella lo ganó para Cristo. Pero el niño tuvo que mantener escondido ese secreto porque lo iban a matar. Él no dijo nada. Pasaron los años y la mujer, la niñita creció. La volvieron a adoptar otra familia, pero esa familia se la llevó a Estados Unidos. Pasaron los años, ella creció, fue adulta, pero ella soñaba con que tenía hermanitos, pero no sabía. Y dice, ella sabía que era una niña adoptiva, pero no sabía quién eran sus padres, no sabía nada. Y dice que pasaron los años, se casó, tuvo sus propios hijos, con su esposo estudiaron en el instituto bíblico, todo. Y de repente dice que en su buzón había una libreta, o sea, como una revista, y esa revista estaba en sueco. Y ella le llamó la atención porque había una cruz blanca y salía el nombre y el apellido de su madre. Pero no entendía nada porque la revista estaba en otro idioma, porque ella vivía en Estados Unidos y la revista estaba en sueco. Buscó a alguien que le tradujera y era la historia de sus padres, de los misioneros. Y ahí explicaba que ese niño que había sido ganado para Cristo había fundado una escuela y había ganado 600 almas para Cristo. Pero ella no sabía. Su madre murió y pensó que no había dado fruto. Ese niño ganó 600 y ella dijo, tengo que buscar a mi padre, porque sabía que su madre estaba enterrada en ese lugar. Y sabe que le regalaron unos pasajes para ir a otro país, a Suecia, y encontró a su padre.
y lo encontró ahí. El hombre endurecido, borracho, todo lo que le dije, con un corazón calloso de piedra. No quiero saber nada de Dios. Y era verdad, tenía hermanas y hermanos. Y ellos le dijeron, no le hables a mi padre de Dios, porque te va a expulsar de ese lugar. Y ella entra y le dice, hola papá, soy Aina, así se llama ella. Y el padre se da vuelta y se pone a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y él le pide perdón y le dice, no pude tenerte, tuve que darte, pero yo no quería regalarte, yo no quería entregarte, pero no tenía la forma de criarte. Y la hija le dice, no te preocupes papá, no te preocupes, Dios cuidó de mí. Y él cambió, se endureció. Y ella lo tomó y le empezó a hacer cariño. Y ella le dijo, ¿sabes, papá? Tengo que contarte una historia. Y le cuenta la historia. Le dijo, fuiste a África, pero no todo estaba perdido. Tú pensaste que no ganaste nada, pensaste que el Señor te quitó todo. Y le empieza a contar a mi hermana. Le dijo, lo que fuiste a hacer a ese lugar sí dio fruto. Hay 600 personas que se convirtieron porque mi madre contigo le predicaron a ese niño pequeño. Y él lloraba y lloraba, lloraba y lloraba. Y él fue tocado, mi hermana, el Espíritu Santo lo tocó a través de su hija. Y sabe que él volvió en pos, como dice la Biblia, que el hijo pródigo, hay una expresión que dice que volvió en sí. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que su familia vuelva en sí, que su familia sea compungida, que el Señor produzca un dolor tan grande en su alma para que la palabra pueda ser predicada. Porque usted le puede hablar y hablar, pero mientras el Señor no abra una herida, ellos no van a escuchar la palabra. Más se endurecen, más se endurecen. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, mi hermana, pero queda poco tiempo. Y necesitamos que el Señor obre. No tengamos miedo de que el Señor pueda hacer esto en nuestra familia, porque la Biblia dice que Él es un Padre bueno y Él tiene cuidado de nosotros. Y si nosotros entregamos nuestra familia a las manos del Señor, el Señor va a traer salvación a sus almas. Ese varón, el Señor lo perdonó, lo restauró, volvió en arrepentimiento, se humilló, se reconcilió con su hija, pasaron una semana maravillosa y ella tuvo que revolver a su casa. Y cuando llegó, le dijeron que su padre fue al cielo. Fue a la patria celestial. Imagínense, hermana, maravilloso. Sabe que yo lloraba porque yo decía, tú eres el mismo Señor, tú no has cambiado. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú eres eterno. Tú tienes el control desde el inicio hasta el final. Por eso la Biblia dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo estoy al principio, antes desde el vientre de nuestra madre, hasta el último de nuestros días. El Señor tiene cuidado. Él vela por nuestra vida. ¿Y cuántos de nosotros anhelamos que nuestra familia sea salva? ¿Sabe, mi hermana? Usted conoce cómo mi papá aceptó al Señor. En la última ahí, muriendo en el hospital, el Señor tuvo misericordia y Él abrió una brecha en su corazón y la palabra fue y Él dijo amén, y lo dijo de acá del estómago, amén, yo quiero ir al cielo. Porque el Señor produjo una compunción de su espíritu, de su alma. Él partió ese corazón, Él lo hizo un corazón quebrantado. Y eso es lo que el Señor quiere. Dice la Biblia, al contrito y humillado. A ese no desprecia el Señor. Pero tenemos que hacer que esto suceda. Esto es una palabra potente. Tenemos que pedirle al Señor que lo haga. Tenemos que humillarnos. Porque el Señor quiere salvar nuestra familia. Él quiere que el hijo que está allá en el mundo vuelva. Él quiere que los jóvenes vuelvan. Él quiere que esta iglesia esté llena de niños, de jóvenes, de adolescentes, de mujeres valientes. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. ¿Ve que es verdad la palabra? Este es el corazón, pero hay una piedra. El Señor quiere darnos un corazón de carne, primero nosotros mismos, porque aún nosotros nos endurecimos y no nos damos cuenta. A veces somos tan duros en nuestras expresiones, en nuestras palabras. A veces no tenemos amor, no tenemos compasión. Y el Señor quiere quitar esa piedra, a lo mejor es chiquitita.
pero quitémosla, digámosle al Señor que la saque. Yo no quiero tener un corazón de piedra, yo quiero tener un corazón de carne, donde el Señor escriba su palabra. Y dice, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. ¿Me entiende, mi hermana? ¿Por qué muchas veces no podemos caminar como el Señor le agrada? Es porque nuestro corazón está endurecido y no hay un corazón de carne, entonces no podemos caminar como el Señor quiere que caminemos. Por eso le digo, esta es una palabra para valientes. Tómela, mi hermana. Tómela, mi hermano. Por fe, todos tenemos a alguien que queremos que sea salvo. No queremos que se pierda. Pidámosle al Señor que haga esta palabra, que produzca esa compunción en el corazón de nuestros seres amados, esos que necesitan volver. La Biblia dice, para terminar, mi hermano, en Isaías, que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. ¿Para qué? Isaías 61. Dice, para que traigamos al quebrantado, para que demos palabra de aliento, para que proclamemos las buenas nuevas. ¿Cómo no se iban a convertir estas personas si Pedro les habló de la esencia del Evangelio? Por eso dice la Biblia, al oír esto, estos varones fueron compungidos de corazón. Y dice que le dijeron, Pedro, varones, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos para ser salvos? Tenemos que hacer algo porque estamos llenos de delitos y pecados. Y Pedro le responde y le dice, arrepiéntanse. Amén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Por eso a veces hay personas que no se han convertido. Aún los discípulos estaban endurecidos. Hay personas que han escuchado nomás el Evangelio, pero el Señor no ha hecho una obra sobrenatural en sus vidas. Esto es del Espíritu. Necesitamos que el Señor haga conversiones en las vidas de nuestras familias, aún en nosotros mismos, si estamos flaqueando, si estamos débiles. Que el Señor les bendiga, mis hermanas. A lo mejor fue larga la explicación de esa familia. Pero vale la pena escuchar, porque el Señor nos hace entender que Él puede cambiar al corazón más endurecido. Eso es lo que el Señor quiere, que la vida de nuestra familia sea salva. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.